digamos, la idea como la intención es que las materias tengan así como una lógica de continuidad, es decir, que no marcar límites entre cada materia, digamos, a modo de ejemplo, podría decirles, en diseño, gestión y evaluación del proyecto vamos a ver qué tipo de organizaciones vamos a ir a buscar. En práctica profesional vamos a resolver, por ejemplo, cómo y cuándo vamos a ir a buscar ese tipo de organizaciones. Digamos, la idea es, no van a ser compartimentos estancos, pero sí va a haber alguna lógica detrás, ¿no? Si en diseño vamos a diseñar cuál va a ser la encuesta con la cual vamos a ir a buscar la experiencia de economía social, y en práctica profesional va a ser ir a buscar, no encontrar algo, ¿sí? Los espacios de los contenidos teóricos van a ser 11, en el primer año son 11 horas semanales, y están otra vez divididos, ¿no?, en culturales, políticos y económicos, y tienen como visión cristiana. Nosotros pertenecemos al Juan 23, el Juan 23 es un instituto salesiano, y como tal nosotros nos vemos en la obligación de transmitir la impronta salesiana a todos, ¿no? Y esta impronta salesiana tiene que ver con madurar y encontrar en la doctrina social de la Iglesia en particular, que queremos proponer, leída desde la Biblia, digamos, encontrar cuál es la propuesta de la Iglesia Católica para mejorar el mundo en que vivimos, ¿no? Desde ahí como una propuesta, digamos, que se abre a la dimensión humana, digamos. Por eso la cosmovisión cristiana, lo digo primero, por eso es integral, porque la idea es que todos los contenidos que vamos a ver en lo teórico y en lo práctico, si se quiere, van a ser abordados y repensados desde la Biblia, y particularmente desde lo que dice la doctrina de la Iglesia, como la palabra, desde la dimensión antropológica, desde qué perfil de hombre posicionamos, ¿no? O sea, salir de esta concepción del homo economicus para pensarlo un hombre en su integralidad. Por eso la dimensión humana tiene que ver con lo personal, lo social y lo trascendental. Bien, entrando ya más o menos en los distintos ejes, cultural siempre aparece primero, pero en realidad lo cultural, lo político y lo económico se van condicionando mutuamente y van condicionándose cada vez en una espiral que es ascendente. Imagínense, ¿no? Digamos, yo tengo un hecho que es cultural y eso me define un hecho que es político. Y eso me va definiendo un hecho que es económico, que a su vez me va definiendo así. Y vamos entrando en una espiral. ¿Por qué es importante entender este concepto de espiral? Ahora lo voy a poner. Porque la forma en que nosotros se entiende que hacemos economía hoy es una espiral determinada. O sea, imagínense que yo soy una espiral, estoy casi en forma, elíptica más que nada, pero digamos, imagínense que entonces la economía hoy hizo para este lado. Entonces todos producimos, si somos individualistas vamos a ser mejores, y si producimos más y le ganamos al otro, vamos a producir mejor, y eso supone que es bueno. La verdad es que en el contexto en el que fue explicado parecía que era cierto, pero la realidad nos muestra que no. Entonces la idea es desmontar esa espiral que viene así y decir, bueno, nosotros pensamos que la economía tiene que ir al otro lado. Entonces tenemos que empezar a construir esa espiral de abajo, desde lo cultural, lo político y lo económico, ¿no? De a poquito. En lo cultural vamos a analizar, básicamente, obviamente, problemáticas socioculturales contemporáneas, donde vamos a meternos en, yo no sé si hablar específicamente de cada materia, pero básicamente, como su nombre lo indica, digamos, empezar a detectar las problemáticas socioculturales, empezando ¿de dónde? ¿Del mundo? No, de casa, ¿no? Y del hombre, digamos, empezamos acá, así, y nos vamos abriendo, ¿no? Y vamos
para la antropología empezar a analizar desde ese otro lado. Bueno, estas problemáticas culturales, bueno, ¿de dónde vienen? Antropología y sociología. ¿Y pero por qué está ordenado así? Porque bueno, porque tenemos un Estado y una sociedad que institucionalizó, digamos, que institucionalizó estas cosas. ¿Y bueno, por qué las institucionalizó así? Bueno, entonces, bueno, ahí está. Ahí hubo procesos políticos, económicos y el mundo del trabajo actual, digamos, que fueron impactando en ese lugar. ¿Por qué nos metemos con el mundo del trabajo actual? Porque bueno, porque la economía social y el desarrollo local tienen mucho que ver con cómo hoy está condicionado el mundo del trabajo. Es decir, todos los que vivimos en una ciudad, el 99% de las personas que viven en una ciudad viven de su trabajo. Por lo tanto, tenemos que analizar cómo es el mundo del trabajo para explicar cómo vive el 99% de la sociedad. Y los espacios herramientales. Ahí vamos a ver tecnología y procesos productivos, es decir, cómo van mutando los procesos productivos y lo tecnológico. ¿Por qué es tan importante lo tecnológico? Obviamente, como dijimos, tecnología de la información y la comunicación y metodología de la investigación, que nos va a dar las herramientas para ver cómo tengo que mirar la realidad. Cuando hablamos de tecnología de información y comunicación, ahí entran las cuestiones no solo de que se nos ocurre enseguida pensar en computación, redes, sino también pensar cómo organizamos la organización, por ejemplo, a partir de lo contable de una organización, ¿sí? O cómo hacemos las actas, o cómo... La contabilidad es una tecnología de información. Exacto. Y de comunicación, ¿no es cierto? En realidad, ¿qué pasa? La idea es que todos informemos de manera homogénea y hablando el mismo idioma. Hoy en día los hechos económicos se registran mediante ¿qué? Se registran mediante partidas contables. Pero ¿qué pasa? Esa partida contable, si no es bien informada, ¿sí? Si no es bien comunicada al resto de los factores de la economía, desinforma. ¿Sí? Vos no estás buscando, ¿sí?, el objetivo de entender la voz por un egoísmo propio, sino que estás buscando que esa contabilidad, ese hecho económico registrado de una manera homogénea, sea entendible por distintos usuarios de la información. Y distintos usuarios no es alguien que entiende contabilidad, sino que los distintos usuarios son personas comunes y corrientes que, junto con nosotros, están siendo parte de nuestra economía social, mediante integraciones, mediante el suministro, mediante la provisión, ¿sí? O básicamente mediante asociarse con nosotros de una determinada manera. Entonces, ¿qué pasa? Si se quiere, ese lenguaje uniforme, que es el número hecho carne en un papel mediante operaciones contables, ¿sí?, suministra la información y la base. ¿Para qué? Para el diario. ¿Sí? Vos, hoy en día, ¿cómo vas a mostrar tu gestión en economía social y tu gestión a nivel económica? Lo mostrás, obviamente, usando las herramientas tecnológicas, valiéndote de las herramientas tecnológicas, valiéndote, ¿cómo mostraron los chicos la idea de carrera? Valiéndote de una presentación en PowerPoint, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer entendible a los distintos factores económicos. Esa es la idea de la tecnología de información y comunicación. ¿Sí? Y también el tema de manejar, en esto que habla de homogeneidad, el tema de manejar lo que están manejando otros. No podemos ser una economía social que entonces somos relegados a lo que está ocurriendo en las normativas de nuestra sociedad, porque de hecho tenemos por ahí alguna vez hemos hecho alguna experiencia con alguna organización, por ejemplo, fábricas recuperadas, muchas veces tienen las falencias que no entienden lo que ellos mismos trabajan, no tienen capacidad de entender la información que deberían manejar bien. Entonces, cuando toman decisiones sin saber lo que les pasa. Entonces, hablamos de una democracia, cuando hablamos de democracia participativa, que no es tal. Entonces, todas estas cuestiones es interesante poder verlas también desde estas tecnologías de la información. En segundo año bajamos la carga horaria y bajamos un poco la carga de materia. En primer año una cantidad importante.
Pero sigue habiendo las mismas divisiones, digamos, tenemos 6 horas de práctica, la misma, digamos, como verán, la práctica sigue juntando horas, y en el tercer año son 9 horas, digamos. Desde el diseño curricular, la práctica está orientada a hacer lo que maneje la carrera, ¿sí? Lo que hacemos en la práctica va a ser lo que podamos hacer después en lo otro, en la teoría, en lo herramental, en lo demás, ¿no? Se invierte y ya con la formación de base teórica se comienza a desarrollar elementos de la práctica. Tal cual. Y entonces, en lo cultural, ahí ya nos metemos en otro tema que son los grupos, las organizaciones y las redes. Básicamente, ahí lo que vamos a ver es, como su nombre indica, cómo se forman los grupos, las organizaciones y las redes, pero para entenderlas y darle un sentido en la economía social. Digamos, uno no puede entender, digamos, la economía como está hoy, genera un montón de redes. Digamos, yo quiero poner un kiosco y me viene Coca-Cola, me viene la cervecera, me viene para hacer mal, ¿no? Pero viene la gente a ofrecerme productos. Eso genera una red. La genera imposiciones, qué sé yo. Bueno, la economía social también tiene que generar redes, tiene que generar grupos de organizaciones. De manera que pueda tener proveedores, pueda generarse otro tipo de vinculaciones, otro tipo de vinculación. Políticos. Ahí es donde empieza a tallar la sociología rural. Digamos, vamos a ver qué pasó con el campo, qué pasó con nuestra región, y analizarlo desde el punto de vista de nuestra región, ¿no? Es decir, cómo cambia la relación entre el campo y la ciudad y la producción agrícola en el campo, y cómo la producción agrícola que originalmente se establece en el campo empieza cada vez más a establecerse en la ciudad. Entonces, ¿cómo? Lo vamos a ver en sociología rural seguro. Económicos, bueno, otra vez economía social 2. En la primera se va a ver un poco de todo de economía social. En la segunda, la idea es empezar a analizar cuáles son los antecedentes de esta forma de organización particular de la economía. Y ahí vamos a ver desde las primeras comunidades cristianas hasta el Foro Social de Porto Alegre, que puede ser como el último hito de la economía social como organización. Bueno, otra vez como visión cristiana va a estar unificando todo lo que veamos. Y en las herramientas vamos a ver investigación social, es decir, cómo meternos en la cuestión de la investigación, ya no de una organización, sino de la investigación social. Y comunicación social. Herramientas para comunicar, que por ahí nosotros no las tenemos, a la economía social no le sobra ideas en el término de la comunicación social, hay que buscarlas. Entonces vamos a ver comunicación social como una herramienta para comunicar lo valioso de la organización económica a partir de la comunidad. Y el tercer año, la mitad de las horas van a ser de práctica, la otra mitad va a ser, bueno, a ver, ¿qué pasó con la práctica? Vamos a darle más contenido. Hay un contenido que para nosotros es fundamental. En lo cultural lo pusimos ahí en el cultural, digamos, esto es una división, si se quiere, arbitraria. Educación de adultos y comunidades de aprendizaje. Básicamente nosotros tenemos que tenemos que tener la posibilidad de educar y educarnos en una comunidad de adultos. Tenemos que tener la posibilidad de sentarnos con gente que está produciendo o haciendo cosas y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar este problema que tenemos? Nosotros entiendan que ya estamos en el tercer año en el cual, si Dios quiere, vamos a tener una relación muy cercana con las organizaciones que venimos trabajando. Y ya nos tendríamos que poder sentar y decir, bueno, a ver, ¿cómo mejoramos lo que tenemos? Digamos, estamos en ese momento, digamos. Y cómo hay un cambio cultural detrás de esta misma. Dentro de lo político-económico vamos a profundizar aquello de que la agricultura ya deja de ser una cuestión rural y pasa a ser urbana, y nos vamos a meter en lo que es el desarrollo rural y la agricultura familiar como un proceso
que está en redefinición. Entonces, ¿de qué manera desde la economía social puede haber un cambio en este proceso? Y lo herramental, ya nos metemos con gestión administrativa de emprendimiento, es decir, todo lo que vimos sobre lo que es un emprendimiento, ahí se juega, nos jugamos la vida y hacemos, se repasa todo y se refuerzan todas las herramientas que tenemos. Herramientas para el trabajo en lo público, específicamente para el trabajo. Todo lo demás nos da herramientas para trabajar en cualquier lado, digamos, nos fue preparando para trabajar en organizaciones, para trabajar en organizaciones que producen cosas, para trabajar en organizaciones, digamos, del tercer sector que producen cosas sin fines de lucro. El desarrollo local, planeamiento estratégico y políticas públicas es específicamente para trabajar en la propuesta de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, digamos, en algún aspecto. Y sistemas de comercialización, básicamente lo que profundizamos es la capacidad que tiene la economía social de ofrecer sus productos y de cómo los productos, no sé si habrán escuchado, de si hay huertas que hacen orgánicamente, qué sé yo, bueno, sí, bueno, la idea es decir, las conocemos, las juntamos a todas, sistema de comercialización, bueno, ¿de qué manera podemos organizar la comercialización para que toda la gente de Bahía Blanca tenga un producto que es orgánico y que es producido comunitariamente, que es bueno por dos lados? Es decir, produce inclusión del ambiente en las preocupaciones económicas y la inclusión social dentro de las preocupaciones económicas. Bueno, digo, ¿cómo hacemos para comercializar? Y ahí vamos a intentar encontrar un poco la idea acá, volvemos a lo que era el inicio. Toda la idea de la carrera en definitiva pasa por acá, pasa por decir, primero, retomo las ideas que fue desmembrando Martín. La idea general es que vamos a ver economía con dimensiones políticas y culturales también. Repito esto de la economía porque por ahí lo que quedó un poco desdibujado cuando vamos separando es que vamos a ver economía en general, por ahí nos contó mucho economía social, pero vamos a entender las teorías económicas que hubo hasta ahora, por lo menos las más conocidas, más reconocidas. Tenemos que poder entenderlas, tenemos que saber de dónde se para cada uno para encontrar su espiral de desarrollo, por decirlo de alguna manera, y de dónde nos vamos a parar nosotros porque elegimos algunas cuestiones distintas, ¿sí? Entonces tenemos que poder entender la economía como es pensada en su totalidad, no la economía, que quizás en esto hago como para ejemplificar. Muchas veces en la universidad nos ha pasado que vemos economía neoliberal, es una de las 1000 corrientes. Nosotros lo que pretendemos es recorrer un poquito más de una corriente y además posicionarnos y profundizar en las herramientas de la corriente, sobre todo que nosotros pensamos mejor. Sobre todo porque las corrientes que pensamos ver, básicamente, son las que retoman la idea de una economía distinta, una economía social, como este nombre, son las corrientes que se abren más a lo que a nuestro entender nos parece que es la mejor manera de entender la realidad. Digamos, no puedo entender la realidad de decir si yo le saco el dulce a un chico. Desde ahí no lo puedo entender. O sea, yo tengo que entender la realidad de si yo pongo un negocio y me va bien o me va mal. Si yo intento entender la realidad desde ahí, pues muerto, digamos. Yo tengo que entender la realidad de los procesos culturales, políticos que hay detrás de esa realidad y que infieren en esa